Hola, ¿cómo estás? Soy el psicólogo Víctor Hernández. Espero que estés teniendo un día de maravilla. Hoy vamos a hacer un video un poco diferente. Hoy quiero que reflexionemos un poco acerca de la Navidad. En efecto, hoy es Navidad y es una fecha que para muchos se considera como divertida, una fecha esperada, una fecha de dar, de recibir, de compartir, de celebrar, una fecha que da mucha alegría. Sin embargo, no para todos es así. Para algunas personas estas fechas son de tristeza, de nostalgia, son fechas que pueden causar mucha ansiedad, mucho dolor. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre este tema. Vamos a ver qué es lo que sucede realmente con nuestras emociones en estas fechas. Es curioso, pero en fechas decembrinas como estas, es cuando más se incrementan casos de depresión y ansiedad. Entonces, si esto es de tu interés, comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Cuando nosotros éramos niños, probablemente también sea tu caso, la Navidad significaba tiempo de vacaciones, tiempo de divertirse, venían las posadas, reuniones familiares, era tiempo de ilusionarse con la llegada de Santa Claus, los Reyes Magos, en fin. Eran épocas muy divertidas, eran épocas que en verdad deseábamos que llegaran. Cuando uno es niño, generalmente las emociones respecto a la Navidad suelen ser muy positivas y para muchos adultos lo siguen siendo. Sin embargo, para muchos otros no. Para algunos, Navidad significa tiempo de recordar a los que quizá ya no están con nosotros. Significa acudir a compromisos que a lo mejor uno no siempre tiene tantas ganas de ir, la cena del trabajo, compromisos con amigos, aunque uno quiera a los amigos, a lo mejor no siempre está del mejor humor. Implica comprar regalos, implica preparar fiestas, preparar comida, implica cosas que podrían generar algo de estrés, que en algunos casos también podrían generar el recuerdo de pérdidas. O más bien se dan pérdidas en este tiempo, ¿no? Hay quienes pierden a un familiar, hay quienes pierden su empleo, hay quienes pierden su salud, en fin, hay pérdidas, pérdidas que tampoco podemos negar. Y quizá como niños no ponemos tanta atención a esas cosas, pero como adultos claro que se nota. Entonces, las emociones ya no son las mismas, son emociones que nos empiezan a generar dolor, tristeza, ansiedad, estrés. Encima de esto, pues hay un ambiente que nos está diciendo todo el tiempo que en estas épocas deberíamos de estar felices, deberíamos de estar contentos, que en estas épocas se debe compartir, que en estas épocas se debe perdonar, se debe celebrar, se deben tantas cosas. Sin embargo, no siempre queremos participar de eso, o no es que no queramos, no podemos, porque nos sentimos muy mal, porque nuestro estado emocional no es acorde a lo que se supone que debería estar pasando en estas fechas. Bueno, es bien importante que sepamos que no estamos obligados a sentirnos felices en Navidad solo porque es Navidad. Es bien importante que sepamos que si hemos tenido pérdidas, tenemos que vivir nuestros duelos. Y si estos duelos están tocando en estas fechas, pues bueno, están tocando en estas fechas. ¿Qué es lo que podríamos hacer a cambio de esta obligación de sentirnos felices? Bueno, si es el caso, lo que podemos hacer es empezar a relativizar un poco lo que está sucediendo. ¿Y a qué me refiero con esto de relativizar? A darle su justa medida a cada uno de estos acontecimientos que hemos vivido. Si tuve pérdidas en el pasado o recientes y en este momento me da nostalgia el pensar en estas personas que ya no están, lo que yo podría hacer es empezar a pensar en los buenos momentos que pasé con estas personas, en lo entrañables que se han vuelto en nuestra vida, para desde ese punto de vista pensar, ok,
Justo por eso las extraño. Yo tuve una pérdida. Tuve la pérdida de mi madre hace 2 años. Es decir, esta será la segunda Navidad que paso sin ella. Y aunque me da nostalgia, me puede dar tristeza el hecho de que ella no esté aquí, también me da alegría saber que fue una gran mujer que me enseñó tanto y me dio tanto que hoy la puedo extrañar. Ese es un ejemplo de relativizar. La idea aquí es, todas estas emociones tienen una función. Si nosotros hacemos caso a la función de la emoción, podremos dirigir esa emoción hacia el lugar que corresponde. Podremos ayudar a que esa emoción cumpla con su función. Y toda emoción que cumple su función puede avanzar. Ya no va a seguir haciéndonos ruido. Disminuirá por lo menos. Pero tenemos que darle lugar a esa emoción. Tenemos que hacernos conscientes y empezar a trabajar en ella. Esto es hacernos responsables de nuestras emociones. Todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar cómo nos sentimos. Y para esto hay una clave. A veces pensamos que las emociones simplemente llegan. Finalmente, ¿quién en su sano juicio querría estarse sintiendo triste, melancólico? ¿Quién querría estarse sintiendo ansioso? Sería complicado encontrar a alguien que de verdad lo quisiera. Y entonces uno piensa a veces, pero es que yo no deseo sentirme así, solo me siento así. Bueno, tenemos procesos, claro que hay procesos a nivel cerebral que activan nuestras emociones. Sin embargo, aunque hay una parte en nuestro cerebro, una parte muy primitiva que se conoce como el cerebro límbico, en neurociencias es un organelo que se conoce como amígdala, el encargado de gestionar toda esta cuestión emocional. Realmente es un organelo que sí se puede influir a través de la parte cognitiva de nuestro cerebro. Y estas funciones cognitivas son pensamientos, es decir, que nosotros a través de nuestros pensamientos sí podemos influir en la manera en la que nos sentimos. Entonces, si bien es cierto, no estamos obligados a sentirnos felices en Navidad, tampoco estamos condenados a sentirnos desdichados, ni en Navidad ni en otras fechas. Lo que podemos hacer es cuidar a través de nuestros pensamientos las emociones que estamos experimentando. Lo que podemos hacer es afrontar, si estamos atravesando por un duelo, vivir ese duelo, no tener miedo a expresarlo de una manera adecuada. Si estoy triste, lo más natural es que llore y me lo tengo que permitir. Si me están ocurriendo injusticias, lo más natural es que me enoje y también tendría derecho a expresar ese enojo. Si me están ocurriendo cosas que me hacen sentir en peligro, tengo todo el derecho a experimentar miedo y ponerme a salvo. Nuestras emociones están ahí por algo. A veces es frustración, y una frustración bien tolerada me va a llevar a buscar otras maneras de conseguir eso que me había planteado. Todas las emociones tienen una función, y eso es lo importante a saber. La única emoción que yo te sugeriría empezar a erradicar y transformarla en otra cosa es la culpa. La culpa no tiene sentido. La culpa solamente le servirá a aquella persona que quiera controlarte a través de la culpa. Pero a veces ya ni siquiera hay otras personas que quieran hacer esto, simplemente nos sentimos culpables. La culpa no le sirve a quien la siente. Cambia esa culpa por responsabilidad. Y desde la responsabilidad, asume las cosas que te tocan, repara lo que haya que reparar si es que es posible, y si no, asume consecuencias, pero solamente en tu grado de responsabilidad. Aquí la cuestión es, tú puedes hacer que estas fechas sean fechas agradables, sean fechas, simplemente fechas, o sean fechas desdichadas, pero finalmente sí hay algo que está en tus manos. Y esto que está en tus manos es cuidar tus pensamientos. Si tú cuidas tus pensamientos, tus emociones se van a ver influidas, tus decisiones, tus acciones se van a ver influidas. La Navidad, entonces, si la vemos desde esta perspectiva, podría convertirse en una oportunidad de reflexionar, de echarnos un clavado dentro de nosotros mismos y preguntarnos ¿para qué? ¿Para qué estoy sintiendo esto que siento? A veces solo respondemos al por qué. El por qué es una pregunta lineal
que me va a hablar de circunstancias, que me va a hablar de situaciones. El para qué es una pregunta profunda, que me va a hablar de intenciones, de motivaciones. Entonces, si hoy me está costando trabajo entender mis emociones, podría preguntarme ¿para qué sirve que yo sienta esto? ¿Cuál es la finalidad de que yo sienta esto? ¿De dónde viene esto? Y entonces voy a trabajarlo. Y entonces voy a permitirme que esta Navidad, a pesar de las circunstancias, sea un buen momento para mí. No solo se trata de la Navidad, se trata de mi vida. Así que creo que puede ser útil que nos demos la oportunidad de trabajar en nosotros mismos, que nos demos la oportunidad de cuidar nuestros pensamientos, de cuidar nuestras emociones, y a partir de esto empecemos a tener un mejor control sobre nuestras conductas, sobre nuestras decisiones. Y bueno amigos, pues por hoy es todo. Te agradezco muchísimo que te quedaras hasta el final de este video. De corazón deseo que disfrutes estas fechas, no solo estas fechas, tu vida completa. Que puedas hacer los cambios que necesites a nivel de pensamiento para impactar tus emociones y que vayas construyendo cada día más la vida que de verdad quieres tener. Por hoy es todo. Seguiremos haciendo más contenido y pues nos vemos en un siguiente video. Chao.